Bueno, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, yo soy Noemi Peral de Clupic y nada, venimos a presentar el webinar de este mes, que es el sexto ya de esta segunda temporada. La verdad que están teniendo muy buena acogida esta serie de webinars que estamos ofreciendo, siempre con la intención de aportar valor, información de interés, de actualidad que pueda servir para todos nuestros eh, clubes deportivos. Y, y, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Joana Egea, CEO de Mejora tu Club, que nos va a hablar sobre el papel de la mujer en el emprendimiento y en la gestión deportiva. Os cuento un poquito sobre Joana. Joana lleva más de 20 años en el mundo de la gestión deportiva, siempre con un papel muy transversal y en el área social. Recientemente, durante el confinamiento, empezó a fraguar su proyecto, que a día de hoy es su actividad principal y su empresa, llamada Mejora tu Club. Decidió crear esta asesoría para enfocarse mucho en aportar valor a los equipos de fútbol y tiene un papel muy activista en pro de la igualdad y de la presencia de la mujer en el papel del deporte y de la dirección de clubes. Participa en varias asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, en la que actualmente tiene un papel muy activo intentando divulgar y promover la concienciación de la necesaria igualdad de la mujer en el mundo del deporte. Así que nada, os dejo con Joana. Estupendo, pues muchas gracias, Noemí. Hola a todos, a todas y a todes. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Me han dicho que soy la primera mujer en participar en un webinar de la serie de Clupic, así que agradecer a todo el equipo de Clupic esta oportunidad y, por supuesto, agradecer a todos los que estáis presentes y, bueno, los que vais a ver en diferido también, por supuesto. Así que vamos a ello. Vamos a hablar ni más ni menos de, como ha dicho Noemí, del papel de las mujeres en la gestión del emprendimiento deportivo. Esto es lo que me ha tocado a mí. Sería incompleto que directamente fuéramos a hablar del papel de las mujeres en la gestión, con lo cual vamos a hacer una pequeña introducción importante de la mujer en el deporte. Es importante destacar o poner en relieve el desarrollo de la mujer en el deporte. No he elegido esta foto al azar. Esta es Katrin Schweitzer, el 19 de abril, tengo que mirar la chuleta, del 67, si no recuerdo mal, corrió la maratón de Boston con un seudónimo para que pudieran darle un dorsal. Las mujeres no podían competir en esa maratón. Fue escoltada por su pareja, su novio y un equipo de amigos corredores. Y gracias a esta insurrección, porque a partir de ahora vamos a hablar de las insurrectas del deporte, provocó muchos cambios que veremos a continuación. Deporte femenino, de insurrectas a campeonas. Tenemos que hablar de insurrectas, claro que sí. Y de campeonas, bueno, lo veremos a continuación. Vamos a hablar de los orígenes de los Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1886, Pierre de Coubertin pone en marcha los Juegos Olímpicos y no es hasta 1900 que algunas primeras mujeres deciden que quieren participar, las insurrectas, otra vez. El señor Pierre de Coubertin dijo, ni más ni menos, que los juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino con el aplauso de las mujeres como recompensa, ni más ni menos. Afortunadamente, esas insurrectas fueron creciendo y en el año 1928 ya eran un 10% de la participación en los Juegos Olímpicos, algo que al Papa Pío XI le preocupaba y por eso promovió una campaña contra la participación de las mujeres en esos Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Afortunadamente, esas insurrectas siguieron creciendo en número hasta llevarnos al año 1978, donde ya había un 30% de participación femenina, y nos vamos al año 96, si no me equivoco, en Atlanta, donde ya llegamos al 35% de participación para llegar a este magnífico escenario. Las Olimpiadas
de Londres 2012. No hace tanto, las llamadas Juegos Olímpicos, Olimpiadas de las Mujeres, los Juegos Olímpicos de las Mujeres, las Olimpiadas de las Mujeres. Fue un hito, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia olímpica hubo atletas femeninas en todas las delegaciones, incluidos los países árabes. 4.850 deportistas, es decir, un 46% de los deportistas eran representación femenina. Recordemos que empezamos con 300 a principio de siglo. Esas insurrectas dieron paso a este magnífico porcentaje de participación femenina. ¿Y qué ocurre con nuestro deporte? Nos vamos a venir a nuestro país, para ver estos datos que igual no los percibís claramente, pero si entráis en la página web del Consejo Superior de Deporte, son visibles, se pueden descargar además. Yo en este caso he extraído las licencias federativas de nuestro país en los últimos 5 años. Del 2015 al 2020, que son los datos que tenemos. He extraído, este es el número de licencias federativas que se dieron en todos estos años. Y como podemos ver en la columna de la izquierda, la distribución de licencias de hombres está en un 78,48% en 2015 y en 2020 un 76,55%. Y la de ellas un 21,51% en 2015 y en 2020 un 23,45%. Hay que decir que 2020 es el año, como todos sabemos, fatídico de esta pandemia, con lo cual hubo, si veis los datos generales, hubo una regresión en el total de licencias federativas que estaba ya cerca de los 4 millones. Pero, ¿qué quiero que nos quedemos aquí? ¿Con qué dato queremos que nos quedemos? El crecimiento en los últimos 5 años de licencias de mujeres, de niñas, de mujeres y de hombres estuvo en esta proporción, 56,39 y 43,61. Es decir, aquellas insurrectas han dado paso a un desarrollo y a un fenómeno creciente de cultura del deporte para nosotras. Y de repente nos encontramos con titulares como este, de la prensa deportiva, en este caso. Titulares que dicen: las fichas federativas femeninas han crecido un 39% en tan solo 4 años. Una progresión fantástica. Y esto corresponde únicamente a las licencias federativas de fútbol femenino. Y os enseño la fecha, 10 de mayo de 2021 es este titular, con lo cual, previo a lo que vamos a llamar el fenómeno Alexia Putellas, obviamente, que se nos ha convertido en un gran referente. Y en cuanto a hitos deportivos, bueno, estamos viendo que la mujer cada vez tiene, a pesar de las resistencias y problemas iniciales, cada vez tiene más presencia, y vamos a ver si tenemos hitos deportivos también, si somos competitivas. Pues bien, he cogido datos de las últimas 4 Olimpiadas: Pekín 2008, Londres 2012, Río y Tokio. En Pekín, 14 medallas ganaron ellos, 5 ellas. En Londres, acordaros, las llamadas Olimpiadas de las Mujeres, 7 medallas ellos, 13 medallas nosotras. Estos son datos, son datos nuestros, o sea, españoles. En Río, 8 medallas ellos, 9 medallas ellas. Y en las últimas Olimpiadas, 10 medallas ellos y 6 ellas, y una medalla mixta. Lo que quiero que os quedéis también es en el porcentaje de participación femenina española en las últimas Olimpiadas. No baja del 40%. Y eso es importante. Y como no, nos vamos a ir al deporte rey. Al deporte rey, aunque para las mujeres no es el deporte rey, no es el deporte que mayoritariamente practicamos, al menos si hacemos referencia a las licencias federativas, porque es el baloncesto, pero tenemos fútbol. 20 años tiene solo la competición
femenina de la UEFA Champions League. Y ya hemos logrado que un equipo español consiga ganar ese trofeo. No solo eso, sino que el coeficiente UEFA ahora mismo nos pone en el 4.º lugar. Recordemos que ellos están en el 2.º lugar, o sea, no estamos tan lejos. Y cómo no, bueno, confieso que esta foto me despierta tantas emociones y sonrisas como aquella o más, como aquella del gol de Iniesta en Sudáfrica. Bueno, Alexia Putellas, apodada la Reina, ganadora del Balón de Oro y premio UEFA a la mejor jugadora del año 2021. No solo eso, sino que es la primera mujer en ganar un Balón de Oro y la segunda española después de Luis Suárez, que lo ganó en 1960. Solo tenemos 2 ganadores del Balón de Oro, Luis Suárez y Alexia. Por lo tanto, está claro que el crecimiento de participación femenina en el deporte es creciente y también nuestros hitos deportivos. Pero vamos a pasar de la euforia a algo no tan divertido, o mejor dicho, nada divertido. ¿Qué problemáticas nos afectan? Porque a priori estamos creciendo en número y estamos consiguiendo la libertad y estamos consiguiendo la igualdad y estamos consiguiendo hitos deportivos. Pero en cambio tenemos que ver esto. Paloma del Río. No estoy cogiendo fragmentos de tiempo atrás. Son muy recientes. En septiembre de 2021 tiene que escribir este tuit en el que se queja porque en la celebración del 50 aniversario de la Asociación Turismo Deportivo de Madrid, Prensa Deportiva Prensa de Madrid, no hay ninguna mujer. Esto lo está diciendo Paloma del Río, ni más ni menos. Sandra Sánchez, nuestra karateca, campeona, lo ha ganado todo, europeos, mundiales, olímpicos. El 10 de octubre de 2021 os invito a leer esta entrevista, este artículo que sale en el periódico de España entero, porque no hay que perderse un solo detalle. Yo simplemente he extraído el titular. Ojalá en 10 años el deporte femenino sea solo deporte. Ojalá, Sandra. Y 2 fragmentos importantes. Que cuando enciendes la tele no veas en la sección de deportes 29 minutos dedicados a los chicos y solo 1 minuto en alguna chica. Esto no es invención. Cuanto más te metes en el deporte y en todo aquello que lo rodea, más desigualdad te encuentras. Seguramente muchas de vosotras estáis asintiendo ahora con la cabeza y recordando capítulos desagradables, capítulos que dan razón a esto que dice Sandra. En cuanto a los repartos de televisión, podríamos entrar en el debate que seguro que muchos habéis escuchado de que, bueno, no se ve porque no interesa. Bueno, yo me gustaría poner el ejemplo de 2 hamburgueserías. Tú pones una hamburguesería en una calle donde transitan 1.000 personas y la misma hamburguesería la pones en otra donde transitan 50 personas. Decidme qué hamburguesería es más fácil que se llene, qué hamburguesería es más fácil que acabe generando riqueza, qué hamburguesería es más fácil que con esa riqueza haga ampliaciones y crezca. Lógicamente, la probabilidad es mucho mayor y eso hay que tenerlo claro. Si no hay visibilidad, difícilmente va a haber promoción, difícilmente vamos a crear otras cuestiones de las que luego hablaremos. Estas son portadas del año pasado, portadas de prensa deportiva en las que solamente hay una aparición testimonial de un equipo que acababa de clasificarse para la final de la Champions League de fútbol femenino. Equipo que, como sabéis y como os he mostrado antes, acabó ganándola. Esto es lo que merecieron, compitiendo con otro tipo de noticias totalmente banales. Pero si nos vamos ya a otro deporte como el baloncesto, fijaos en esta portada, bueno, este
Me resultó muy gracioso este montaje que hicieron los compañeros de la tarjeta morada, en las que hacen la gracia de Wall-E y nos dicen, encuentra a las mujeres que aparecen en la portada. En esta portada que veis hay un equipo campeón de España de su liga. Pues no os voy a hacer que os esforcéis más, simplemente mirad hacia abajo y veréis Perfumerías Avenida en la parte inferior, encima del césped, veréis que ahí está la noticia del campeón de España de baloncesto femenino. Y ya si nos vamos al reportaje, la radiografía del deporte español, bueno, en 28, o sea, tienen que pasar 28 páginas para que veamos la presencia de una mujer, y en todo el reportaje solo está Carolina Marín, María Vicente, Pilar Peña. Difícilmente, sin visibilidad, vamos a lograr muchas más cosas. Realmente hemos visto que tenemos campeonas y tenemos muchas campeonas. Esto no se explica. Y esto tampoco. Rafa Nadal, esto es muy reciente, la polémica que se generó. Afortunadamente, la presión social empieza a entender que hay injusticias y que hay que luchar contra ellas porque no nos benefician a nadie. Rafa Nadal se convierte en el primer tenista en ganar 21 Grand Slam, pero es que además aquí pone algo que nadie ha conseguido en el tuit de esta prensa deportiva. Algo que nadie ha conseguido. Nadie no es Margaret Court, ni Serena Williams, ni Steffi Graf. Ellas ganaron más Grand Slam que Rafa Nadal. Rafa Nadal es nuestro tenista, no es el primer hombre que consigue ese hito y el primer español. Margaret Court y Steffi Graf no están en activo, pero Serena sí, y ahora veremos qué ocurre con ella. Más problemáticas o injusticias, o llamarlo como queráis, la cosificación de la mujer. Yo creo que estas fotos merecen pocos comentarios, ya hablan por sí solas. No he elegido fotos de países tercermundistas, no he elegido deportes minoritarios y no he elegido deportistas del siglo pasado. En cambio, esta es la posición de la mujer en estas fotos. Volvamos a Serena Williams, ¿os acordáis? Es la tenista en activo con más Grand Slam, por delante de Rafa Nadal. Pues igual que Rafa, después de un periodo de lucha contra lesiones y demás, el año pasado participó en el primer Grand Slam, que como sabéis es el del año, que es, como sabéis, es el Open de Australia. Gana el primer partido. Si ese Grand Slam lo llega a ganar, no llegó a ganar el Open de Australia, si lo llega a ganar, hubiera igualado a Margaret Court. El titular de la prensa deportiva es Serena Williams arrasa con el modelito Catsuit inspiración FlowJo. Realmente merece Serena Williams que destaquemos el modelito. Después, sin comentarios. Si nos vamos al equipo nacional de Noruega de balonmano playa, pues nada, ni más ni menos que se ganaron una multa. Curiosamente fue en un europeo contra España, en la que decidieron, con el beneplácito del presidente de la Federación de Noruega, todo hay que decirlo, decidieron que ya no iban a competir más en bikini. No querían competir más en bragas. Con lo cual salieron en culot y se ganaron una multa. Bueno, las insurrectas, de nuevo, hay que ser insurrecta para provocar cambios. Y ellas también los consiguieron, como lo consiguió Katrin. Y este estudio, no sé si os va a sorprender, espero que sí, pero este estudio es real. La Universidad de Cambridge, después de las Olimpiadas de Río 2016, detectó que las palabras más utilizadas por los medios de comunicación en inglés, todo hay que decirlo, fueron en referencia a ellos, hombres fuertes, rápidos y grandes. Y en referencia a ellas, chicas, solteras, embarazadas y casadas. La trayectoria de una deportista para llegar a una cita olímpica no es la misma que la de un chico.
¿No son las mismas lágrimas, los mismos sudores? ¿No son los mismos retos, los mismos valores, los mismos logros? ¿Es necesario que las palabras más repetidas en referencia a ellas sean chicas solteras, embarazadas y casadas? Recordemos que somos el 51% de la población mundial. Dejarnos fuera, someternos a estas discriminaciones, a esta cosificación, a esta invisibilidad, no aporta nada positivo al deporte. El deporte necesita más audiencias y las audiencias se consiguen abriendo el deporte a todos. Si tenemos más audiencias, tenemos más referentes, si tenemos más referentes, como va a pasar con Alexia Putellas, muy probablemente en el fútbol español, tenemos un aumento de practicantes. Si tenemos un aumento de practicantes, tenemos un aumento de cantidad de fichas federativas. Eso quiere decir que hay un aumento de presupuestos en los clubes y un aumento de presupuestos en las federaciones. Generamos riqueza, aparte del bienestar que conlleva el deporte. Y además, las marcas, las tiendas, los proveedores, los vendedores venden mucho más productos deportivos porque hay más mercado. Y por supuesto, y de esto hablaremos a continuación, hay un aumento de profesiones, de profesionales y de emprendedoras, como veremos a continuación. Parece ser que las marcas deportivas, en concreto Nike, se han dado cuenta de esto, porque Nike, salió esta noticia en 2019, después del Mundial de Fútbol femenino celebrado en Francia, un mundial televisado, resulta que Nike incrementa sus ventas un 7%. Ese mundial lo ganó Estados Unidos, que era un equipo, que es un equipo Nike, patrocinado por Nike. Y no solo se dio cuenta que ha invertido en Ada y en Meghan y la ha puesto a la altura de Cristiano, Neymar y Jordan. Nike ha apostado por ellas. Está generando la demanda y les está dando visibilidad porque sabe que van a vender. Y en conclusión, y para dar carpeta a la situación de la mujer en el deporte, volvemos otra vez a Katrin Schweizer. Entre una foto y otra han pasado 50 años. 50 años en los que tuvo que competir con el dorsal 261, jugándose su integridad física, escoltada por amigos y su pareja. Fue una insurrecta, rompió las reglas y provocó que 50 años más tarde se corriera la maratón de Boston también con el mismo dorsal, pero rodeada de muchísimas mujeres que disfrutaron de ese deporte. Y no solo eso, sino que, como hemos dicho antes, de insurrectas a campeonas, ella ganó la maratón de Nueva York, la maratón femenina de Nueva York en el año 76, si no me equivoco. Ha escrito un libro llamado Marathon Woman, del que podemos extraer este fragmento que me gustaría que leyerais. Bueno, os lo voy a leer yo. La mayoría de la gente asumía que las mujeres no podían correr la distancia de una maratón y que si lo intentaban se harían daño. La mayoría de las mujeres no estaban interesadas en postularse por la misma razón y mucha gente también creía que los deportes duros convertían a las mujeres en más masculinas. Las insurrectas provocan cambios. Los que vemos y admiramos a esas insurrectas cambiamos nuestra mente, y en la mente es donde luchamos, donde rompemos las barreras de los prejuicios. Estos prejuicios, como veis, no aportan nada, al revés. ¿Y qué decir de la mujer en la gestión? Pues vamos a ver, hemos visto que las insurrectas, al final, se convirtieron algunas de ellas en campeones y, por supuesto, abrieron la puerta a muchas mujeres que practicaran el deporte a pesar de las problemáticas que hemos visto, con total libertad y
dentro de una igualdad bastante cercana a la igualdad ideal. Y antes de entrar en materia, vamos a contextualizar también. A mediados del siglo XIX, el 71% de las mujeres de la población mundial eran analfabetas. Esto es una realidad que no podemos obviar. A día de hoy, y algo más de 150 años después, en España, el 60% de los graduados son mujeres. Bien, tenemos también una progresión en la inquietud de la mujer para formarse. No solo quiere practicar deporte, también quiere formarse. Pero en cambio he cogido este grado, el de Ciencias de Actividad Física del Deporte, que se creó en el año 75, hace muy poquito. Vemos que la proporción de mujeres que eligen ese grado está en un 22% solo en relación a ellos que lo eligen en un 78%. Estos son datos del Observatorio Català de l'Esport. Y vamos a ver qué es lo que eligen los estudiantes, en este caso de este grado, según el INEF de Cataluña. Son datos del año 2021. Pues como vemos, prácticamente la mitad, algo más del 40%, eligen la docencia como salida profesional. Y muy de lejos eligen las actividades físicas de la salud, es decir, entrenadores personales, readaptación física, la gestión deportiva, la coordinación de clubes, la gerencia de entidades, la dirección de instalaciones deportivas, el deporte y rendimiento, los entrenadores, los preparadores físicos y ya muy de lejos las actividades físico-deportivas en medio natural y turismo e investigación. Datos a tener muy en cuenta. Pero, ¿qué ocurre con la situación laboral? Pues vamos a ver. Bueno, pues aquí vemos otra estadística. Vemos que según el Observatorio Català de l'Esport, un 66% de los hombres y un 34% de las mujeres, esta es la proporción en el mercado de trabajo de ellos y ellas. En cambio, si nos vamos al conjunto del país, vemos que ese porcentaje se amplía en cuanto a las mujeres, un 40,7% y ellos un 59,3%. Estamos prácticamente cercanos a un equilibrio. Sorprendente, ¿no? Estos datos del mercado laboral, tenemos que decir que he elegido ese grado, pero hay muchas formas de llegar a estas profesiones que a continuación os voy a mostrar. No solo, como es mi caso, yo no hice CAFE, hice otra formación, pero sí que hice una especialización en gestión y dirección deportivas, gestión deportiva y dirección de entidades deportivas. Vamos a ir a lo que os he dicho. La ocupación del personal básicamente se centra mayoritariamente en las instalaciones deportivas. Si veis en el... no sé si veis el puntero, pero bueno, yo estoy aquí con el puntero. Fijaros, instalaciones deportivas. En el gráfico, parte inferior, zona amarilla, donde se concentran la mayoría de los empleos. Seguido por los clubes deportivos, las tiendas de artículos deportivos y luego los gimnasios. Pero si nos vamos a la columna de los ingresos, vemos que son los clubes deportivos los que generan más ingresos. Estamos hablando de que en el cómputo total aportamos un 3,3% del Producto Interior Bruto Nacional. Después de los clubes son las tiendas de artículos deportivos y después las instalaciones deportivas, seguida de los gimnasios también a bastante distancia. ¿Cómo se explica que en las instalaciones deportivas haya tanto empleo y haya tan pocos ingresos? Bueno, eso se llama empleo público. Como vemos, la mayoría de los que se forman en el deporte piensan en
que la docencia es una salida profesional y el empleo público. También sin dejar de lado que la presencia en los clubes deportivos es muy importante. Esto, lógicamente, os podéis imaginar que nos dará unos datos de emprendimiento deportivo bastante pobres. Y de repente vemos una situación laboral que proporcionalmente entre mujeres y hombres vemos que es bastante equilibrada, pero casualmente nos encontramos con esto. Un titular de El País de noviembre del año pasado. Las mujeres no mandan en el deporte, solo ocupan el 14% de los puestos ejecutivos. Y obviamente esta foto no está tampoco elegida al azar. Ella es Asunción Loriente. Tengo que mirar su nombre y te pido perdón, Asunción, si algún día ves esto, porque no sé qué me pasa contigo que nunca me acuerdo de tu nombre. Así que nada, te doy permiso para que te olvides todas las veces de mi nombre si algún día nos conocemos. Así que nada, te pido perdón. Pero Asunción Loriente fue la primera presidenta de una federación, la Federación de Remo, y actualmente solo hay 2. Y ahora vamos a repasar un montón de datos sorprendentes, cuanto menos. Si analizamos las presidencias, actualmente solo encontramos 2 de las 66 federaciones españolas. Solo hemos tenido 6 presidentas en toda la historia de la primera división de fútbol. En toda la historia, 6 presidentas. Actualmente tenemos 2 presidentas de los 42 clubes de la liga. Los 42, no de primera división. Y una directora general también de los 42 clubes. Hablamos de fútbol. Supuestamente el deporte que más genera y el más rico y el deporte rey. El 18% de los entrenadores de fútbol españoles, según la Federación Española, son mujeres, pero en cambio en los banquillos de primera división de la Liga Española Femenina solo hay 6 de 16 mujeres y 0 en equipos masculinos de cualquier modalidad deportiva, ya no solo del fútbol. Algo que en otros países sí pasa, pero en nuestro país 0. Pero si pasamos a la parcela ejecutiva y de liderazgo, este porcentaje se reduce a un testimonial 9% de representación en los clubes de fútbol, aunque gracias a modalidades deportivas que son mayoritariamente de mujeres, hay que decirlo, pocas, pero las hay, el cómputo general se eleva al escaso a un 21%. Y he elegido esta foto porque este eslogan, Eterna Lucha, yo creo que no es el eslogan de un club, es el eslogan nuestro. Y seguro que, compañeras que me estáis viendo, estaréis también así. Es nuestro eslogan. La única desde 2016 de 42 clubes de la liga. ¿Realmente hay alguna explicación razonable que nos diga por qué en casi 6 años sigue siendo Patricia la única? La eterna lucha es la nuestra, realmente. Nos vamos a la ONU y ahora entenderemos el porqué de algunas decisiones políticas que se han tomado también recientemente en nuestro país. En la ONU ya en el 95 se toma conciencia de que para lograr esa igualdad real y la provisión del deporte femenino había que favorecer que las mujeres entraran, pero que no solo entraran en los puestos de administrativos sino en los puestos de poder. Es por eso que se crean y se proponen ya las primeras cuotas de participación, permitiendo así que no solo sigan creciendo los puestos administrativos, que como vemos crecen, sino que se implique a la mujer en la toma de decisiones y, por extensión, que haya un mayor interés por la formación y la gestión deportiva. ¿Cuáles son las problemáticas que ya la ONU puso en relieve en el año 95? Pues bien, vamos a utilizar un estudio de Elida Alfaro, directora del Seminario de Mujer y Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Si alguno de vosotros o alguna de vosotras queréis lo pedís sin problema y os lo hacemos llegar, aunque los podéis encontrar en
en internet, pero todos estos estudios los hacemos llegar si tenéis curiosidad y los leéis con toda su, o sea, completos. Aquí he extraído simplemente esto que os voy a leer. La mayoría de las mujeres que participan en la gestión del deporte lo hace en tareas administrativas y no en ejercicio de poder. Esto ya lo hemos visto. Si se acepta algún tipo de cuota a la participación a la mujer, puede aparecer la figura de la mujer florero, que no esté por méritos, sino que porque es necesario cumplir unos mínimos sin importar su capacidad, con lo cual se la relega completamente de la toma de decisiones. Si por el contrario el acceso a dichos puestos de responsabilidad se realiza con criterios objetivos sobre la capacidad del aspirante o del aspirante, está comprobado que aumenta el número de mujeres que ocupa el puesto. A medida que aumenta la responsabilidad, disminuye el número de mujeres, quedando reservados para ellas puestos técnicos, entrenadoras, etcétera, etcétera, administrativos, funcionarios, etcétera. En la gran mayoría de ocasiones, las mujeres siguen aduciendo motivos familiares e imposibilidad para conciliar la vida personal, familiar y laboral para no participar en puestos de responsabilidad, y aquellas que lo hacen es porque cuentan con ayudas para conciliar. Todavía sigue cayendo el peso familiar en nosotras. Por eso es difícil también conciliar. La falta de oportunidades laborales en el ámbito deportivo para mujeres es algo en lo que nos enfrentamos diariamente. En los clubes y empresas deportivas se siguen buscando hombres que sean entrenadores y gestores, como hemos visto, y que a mujeres, antes que a mujeres con la misma formación o experiencia o incluso más. Y de esto os puedo hablar de muchos casos, por desgracia. En marzo de 2020, según LinkedIn, comprobamos que de los 42 clubes de la Liga, tan solo 9 disponían de departamento o responsable de recursos humanos. Como hemos visto antes, la única directora general de los 42 clubes de la Liga, si buscáis en entrevistas que ella ha dado, ella entró en un club de fútbol a través de un portal de empleo y mediante un proceso de selección. Algo también bastante inusual en los clubes deportivos en general. Y por supuesto, bueno, no es hasta 2021 que se ha dado luz verde a la Liga Profesional Femenina. Todo esto son problemáticas que nos afectan y, como no, esto es de muy reciente actualidad, tener que soportar lo que soportan algunas en el Rayo con un entrenador que jalea violaciones grupales como método de cohesión y de motivación, me parece cuanto menos grave. Y ahí está, y tenemos que aguantar eso. Os he puesto el ejemplo de la primera presidenta de una Federación de Remo, Asunción Loriente, que ha tenido que salvar recientemente una moción de censura impulsada por un señor que podéis ver en redes sociales, pues se dedica a insultar a líderes políticos y a lanzar mensajes xenófobos. Bueno, ese es el nivel. Afortunadamente la moción no salió de adelante y ella sigue presidiendo esa federación. Y lastimoso es que el titular de El Confidencial diga la lección del Ajax con un caso de acoso sexual impensable en España. El acoso sexual existe. Y que se ponga como ejemplo al Ajax y se le compare como algo impensable en España es algo que nos debería hacer reflexionar y avergonzarnos. Porque, ¿qué pasa? Que el liderazgo femenino no está capacitado para poder liderar proyectos deportivos, empresas, federaciones, entidades. Vamos a analizar el liderazgo femenino. Por cierto, he puesto a gran deportista y líder Teresa Zabel. Vamos a ver qué ocurre con el liderazgo femenino, si es que realmente, bueno, no estamos porque no tenemos que estar o no debamos estar. Bettina Rama, consultora especializada y autora del libro Liderazgo Femenino. Otro libro que también os recomiendo que os leáis. Si lo queréis, si queréis podemos también enviaros las referencias. Destaca 6 cualidades
del liderazgo femenino. 1. La orientación a las personas. 2. La tendencia a la cooperación. 3. La capacidad de actuar en muchas direcciones. 4. La conducción horizontal. 5. Predominio de lo emocional. Lo emocional no es un defecto, no es una debilidad. Y 6. Mayor predisposición al cambio. Vamos a añadir más datos. Zenger-Follman, es una de las compañías más importantes en formación de liderazgo del mundo. Hizo un estudio en el que de las 19 capacidades claves del liderazgo, hizo un estudio y evaluó mujeres y hombres y casualmente las mujeres lideraron en 17 de las 19 capacidades y ellos superaron a las mujeres en 2 de las 19 capacidades, que son experiencia técnica profesional y desarrollo perspectiva estratégica. No las voy a leer todas, insisto, si queréis detalles los hacemos llegar, si no lo podéis encontrar en internet. Y ahora nos vamos a ir a un ámbito totalmente distinto, también minoritario para las líderes mujeres, para comprobar ese liderazgo femenino qué resultados nos da en política, por ejemplo. Y vemos que Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia o Taiwán son algunos de los países que han desarrollado las estrategias más eficaces a la hora de controlar el COVID. Casualmente, esos países están dirigidos por mujeres. Algo que estos días está llevando a muchos a plantearse si no habrá algo en la forma de gestionar de las mujeres que haga de ellas mejores líderes, especialmente en situaciones de crisis. Todos los análisis coinciden en señalar que entre los gobiernos que están afrontando las crisis de coronavirus con más aplomo, firmeza y sentido común, hay una sorprendente cantidad de mujeres al mando. Y ahora nos vamos a ir a nuestro deporte rey. El caso Eibar, que seguro que ya conocéis de sobras, pero es importante decir, Patricia, como os he dicho antes, entró con mediante un proceso de selección por un portal de empleo que lanzó este club. Este club, que aquí pone el titular de Primera División, esta noticia es del año 2016. Sin techo de cristal para las mujeres. El 53% de los puestos de trabajo están desempeñados por mujeres, presidido por una mujer, Amaya Gorostiza. Este club ha estado durante 7 años, siendo de un municipio de apenas 27.000 habitantes, ha estado durante 7 años en Primera División, con un presupuesto austero y sin acumular deuda. Y en su página web podéis ver cómo dice que, entre otras cosas, es un club que persigue una gestión moderna, creativa y rigurosa, por ello se manifiesta contrario a los clichés que masculizan los órganos de gobierno de las empresas y normaliza la figura de la mujer en todos los puestos de trabajo, a pesar de ser un club de fútbol donde la figura del hombre siempre ha sido protagonista. Esto dijo. Podemos poner más casos de éxito, pero yo creo que estos son referentes y son claros a la hora de explicarnos que, bueno, también en la gestión deportiva tenemos insurrectas y también tenemos campeonas. ¿Y qué pasa con el emprendimiento deportivo? Bien, no os puedo hablar mucho del emprendimiento en el deporte más allá de mi experiencia personal, pero sí que os voy a dar unos datos globales muy interesantes. ¿Qué nos dicen ahora, sorprendentemente, sorprendentemente en relación a los datos que hemos visto antes de la presencia del deporte, de la mujer en el deporte y de la gestión? España es el primer país de Europa con más porcentaje de mujeres CEO en sus empresas. ¿Qué está pasando? Con un 25%. Europa tiene un promedio del 19% y el resto del mundo un 20%. O sea, tenemos líderes españolas y
por encima de la media. Estamos hablando no del deporte, estamos hablando en líneas generales. Las mujeres al mando en puestos de dirección continúan creciendo. Las empresas se han dado cuenta de todo eso que os he dicho del liderazgo femenino. Siguen creciendo las direcciones, incluso las direcciones tecnológicas, que también somos minoría, como en el deporte. Así lo pone de manifiesto el informe Women in Business realizado por la consultora Grant Thornton. No sacamos datos de cualquier consultora, sacamos datos de consultoras muy importantes. Las claves, el flex work, el teletrabajo, conciliación, claves de las empresas de hoy y claves que gracias a esta pandemia se han podido acelerar en muchas empresas. También vamos a hablar del informe especial GEM sobre emprendimiento femenino, en el que dice que ya hay más de 650.000 mujeres emprendedoras en España y que demuestran altos niveles de innovación en sus iniciativas. Otra gran noticia. Y un perfil de la mujer emprendedora en España. Promedio de edad entre 25 y 34. Motivación, el 70% emprende por oportunidad de mercado. La pandemia nos ha traído muchas problemáticas, muchas circunstancias difíciles, pero nos ha traído muchas oportunidades también. Educación, más del 50% tienen un nivel educativo superior y las expectativas de crecimiento aquí es donde tenemos que trabajar un poquito más, porque solo un 20% espera generar más de 6 empleos en los próximos años. ¿Y qué hay del emprendimiento en el ámbito deportivo? Hemos visto que el emprendimiento, en líneas generales, las CEOs y luego el emprendimiento en el conjunto de la industria española es creciente y es importante y estamos en unos muy buenos datos. Todavía hay mucho por hacer, pero estamos en muy buenos datos, tenemos que ser optimistas. ¿Qué pasa con el emprendimiento deportivo? Bien, no os puedo dar muchos datos, desgraciadamente, porque más allá, como os he dicho, de mi experiencia personal y la de algunas, como os he puesto aquí el ejemplo de las fotos de Ana Rosell, Edurne Pasaban, Marta Chargay, que sacó su propia línea de ropa, sí que os voy a leer un fragmento de una declaración que hizo Leslie Andrews en Estados Unidos, presidenta de la Leslie Andrews Golf, emprendedora y gran empresaria, que dice: muchas como yo nos hartamos del entorno corporativo y hemos comenzado algo propio. En otros casos, son mujeres que necesitan encontrar una manera de emprender un negocio que las ayude a criar a sus hijos, o algunas sencillamente apuestan por hacer algo que aman y vivir de eso. Creo que resume perfectamente el pensamiento de todas las que decidimos emprender en el deporte en este país. Y bueno, yo creo que ella es de Estados Unidos, creo que es algo sinónimo de todo el mundo, como vemos. Pero yo además he añadido otras cuestiones. El interés de las deportistas de continuar liderando una vez acabadas sus carreras es una motivación por la que se emprende. La falta de oportunidades, como os he dicho antes, es muy difícil cuando una persona es una gran deportista o es una persona con muchas inquietudes, que se forma, que tiene mucha experiencia, que acumula mucha experiencia. Cuando ve que no hay oportunidades, busca la forma de crearse esas oportunidades, la forma de crearse esas oportunidades y de crearlas también a las demás, que esto también podríamos hablar, es emprender. La conciliación, como hemos dicho, todavía las cargas familiares recaen sobre la mujer y además nosotras pues, tenemos la misión de procrear, tenemos hijos, con lo cual el emprendimiento a veces ayuda a esta conciliación. El hartazgo, es difícil ser una insurrecta toda la vida, llega un momento que necesitas sentir
que no hay que hacer el doble para tener lo mismo. Y las ganas de compartir conocimientos. Acordaros de las claves o de lo que se destaca del liderazgo femenino. Compartir conocimientos. Las líderes crean líderes y comparten conocimiento. Y para acabar, quiero, y así yo descanso un poquito, que habéis escuchado ya demasiado, y voy a beber un poquito de agua mientras os pongo un vídeo que sé que os va a gustar. Vamos a ver si hacemos esto bien, ¿vale? Así que adelante, disfrutar de este vídeo y luego hablamos. El chico. Con la chica. Con la chica. Bueno, yo me llamo Jordi, de hecho no he entrenado nunca fútbol, no tengo nociones de este deporte, más que amateurs a nivel muy básico. Mi nombre es Natalia Arroyo, yo he sido exjugadora del Barça, del Español, actualmente soy seleccionadora catalana, titulada entrenadora, ejerciendo de entrenadora y en este caso los que habéis elegido a un informático porque os creíais que un chico os iba a enseñar más duro, en este caso igual lo haría, pero no desde las bases del fútbol. Bueno, he de puntualizar. Natalia Arroyo, este vídeo es de 2015. Natalia Arroyo es la actual entrenadora de la Real Sociedad de Primera División Femenina, con lo cual ya no es tan desconocida. En aquel momento lo era un poquito más. Quiero que os quedéis, como resumen de todo esto que os he mostrado, que no nacemos con prejuicios. Los prejuicios son una construcción sociocultural. Valoremos si realmente queremos que haya un entorno o un sector deportivo saludable con estos prejuicios. Es difícil. Tenemos que, como decía Einstein, la mente que se abre a una nueva idea no vuelve a su estado original. Tenemos que abrir la mente, tenemos que romper esos prejuicios, tenemos que desaprender lo aprendido, tenemos que ser capaces de entender que el deporte no tiene género, el liderazgo, hay diferencias, pero todo suma, todo aporta. Esto no es una guerra de sexos, esto no es ni una guerra, esto es una aportación conjunta para que este sector sea mucho más rico, genere riqueza, genere puestos de empleo, progrese y, sobre todo, lo más importante, el deporte es salud y bienestar y y nos deja un legado de una sociedad sana y saludable. Y sin más, concluimos aquí. Bueno, Noemí, no sé si... Bueno, no te oigo. Perdona, ahora me oyes, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos por los que habéis llegado, todos, todas y todes, los que habéis llegado aquí y que nada, que espero que
que os haya gustado. Bueno, Joana, impresionante la presentación. La verdad que son unos datos que dan mucho que pensar y, como tú dices, vamos a ser positivos, vamos a quedarnos con la buena evolución de estos últimos años en los datos y, bueno, por supuesto, sin olvidar que todavía queda mucho camino por hacer, está claro, pero creo que vamos a buen ritmo, poquito a poco, y ojalá que por lo menos sigamos así. Mira, pues si te parece, te voy a trasladar las preguntas que han ido haciendo durante tu presentación, ¿vale? Para que, bueno, contestes las que puedas. Si vemos que se nos alarga mucho, las que no dé tiempo, después las compartiremos por escrito también en el post que publicaremos en el blog de Clupic, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues mira, por un lado, Lucía. Adelante. Genial. Mira, Lucía nos pregunta, Joana, ¿encuentras alguna explicación social al decremento del número de medallas femeninas en los últimos Juegos respecto a los dos anteriores? Sí, obviamente, como hemos dicho, la carga familiar, el contexto de la pandemia ha abierto la brecha. Sabemos que, según datos del Fondo Monetario Mundial, creo que la brecha estaba en 99 años. O sea, los años que van a transcurrir para que haya una igualdad real mundial y se ha ampliado con la pandemia en 156 años. Obviamente eso tiene una explicación con la pandemia y la pandemia ha abierto eso y ha creado esas problemáticas y lógicamente ha afectado a la mujer. Probablemente haya muchos más argumentos, pero bueno, yo te puedo dar eso, Lucía. Genial. Mira, Isabel pregunta, ¿qué clase de protección hay para la mujer en caso de acoso? Pues bueno, podríamos entrar a hablar de los planes de igualdad. Los planes de igualdad incluyen en su implantación, incluyen medidas de protección para el acoso. También existen los canales de denuncia, pero bueno, obviamente para que tengan una efectividad real deben no solo aplicar, sino que deben hacer un seguimiento y demás. Sabemos que los planes de igualdad desde este año son obligatorios a las empresas de más de 50 empleados. No todos los clubes deportivos tienen esos empleados, ni siquiera algunos profesionales los tienen, con lo cual tienen que tomar conciencia y hacerlo de forma voluntaria. Pero los planes de igualdad son, aparte de que hay un beneficio mucho más profundo, tienen medidas de protección contra el acoso. Mira, la siguiente pregunta de Lucía va por esta línea también. ¿Cuál es la manera de implantar un plan de igualdad en federaciones deportivas? Pues la manera es que los clubes, los gestores, tomen conciencia de que, como hemos visto, dejar el 51% fuera o que estén en condiciones peores no aporta nada a la salud y la convivencia del día a día de una gestión o de una organización en general, ¿vale? Pero en este contexto, una organización deportiva. Bueno, lógicamente, cuantas más mujeres tengamos, como hemos visto, en los puestos de poder, pues más protección tendrán esas mujeres contra el acoso y cualquier tipo de abuso y violencia. Albert plantea varias preguntas. Te leo. ¿Crees que la nueva presidenta de la Liga Profesional Femenina debería ser sí o sí una mujer? ¿Qué podría pasar si no fuera así? Y por último, ¿quién crees que podría ser una buena profesional top como para liderar la nueva liga? Bueno, sería injusto. Conozco muchas profesionales, muchas compañeras y todas tienen... Aparte que algunas las aprecio, yo creo que todas tienen cualidades suficientes porque ya habéis visto lo difícil que es estar como para quedarse, ¿no? O sea, creo que eso ya demuestra que se desarrollan unas cualidades que por supervivencia nos diferencia un poco las demás, con lo cual no voy a decir ningún nombre. Pero con lo que dices, a ver, como he dicho antes, creo que un 14% de representación en los puestos de poder es muy poco. Entonces, independientemente de si es liga femenina, obviamente yo soy partidaria, yo he entrenado a niños benjamines
bueno, lo que yo fui la primera mujer en el Girona Fútbol Club y lo que era excepcional al final, bueno, ya no era tan excepcional. Entonces, tenemos que, ¿por qué no pensar en mujeres que dirigen en masculino? Ya no femenino. O sea, olvidemos un poco de esto de que las mujeres al masculino, o sea, perdón, las mujeres al femenino, los hombres. Obviamente es que ni siquiera estamos en el femenino. Entonces, primero vamos a pelear por eso, pero abramos la mente, insisto. Vale, por último, la última pregunta es, ¿hay programas de emprendimiento femenino? Sí, los hay. Y además yo hice 3 en pandemia, ni más ni menos. Sí. Yo pertenezco a la FEDEP, que es la Federación de Empresas de Empresarias y Directivas Españolas, y tiene un programa que se llama Dona Bola. Como yo ya había emprendido, ahí me duré 2 días porque me dijeron tú, Joana, ya no tú directamente a FEDEP, pero está Dona Bola, que además son programas subvencionados. Está ¿me veis? Esta que es un programa que hice. No sé si me oís bien, porque yo ahora me oigo. ¿Sí? ¿Me veis? Vale. Pues esta Líder, bueno, también hay programas impulsados por fundaciones. Está Dona Empren, que es también una fundación catalana, que es un programa financiado o patrocinado por Coca-Cola. Y bueno, no sé si me dejo alguno. Esos son los que conozco, pero sí que hay varios. Y además os recomiendo que os apuntéis, que los busquéis y que os forméis porque es un aprendizaje diferente y necesario. No te oigo, Noemí, discúlpame. No te oigo. Hola, ¿me oyes? Ahora sí te oigo, muy lejos. Yo creo que el micro se ha tapado o algo. Qué raro, pues lo tengo todo igual. ¿Me oyes? Ahora sí te oigo, ahora te oigo bastante bien, sí. Estupendo, perdona. Nada, te decía que, bueno, hasta aquí el webinar de hoy, que muchísimas gracias por toda esta información tan interesante, de verdad, para reflexionar. Y bueno, a todos los asistentes, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que los siguientes webinars sigan siendo igual de interesantes que este que acaba de presentar Joana. Para el próximo mes seguimos también un poco en esta línea. El próximo webinar se llama El fútbol como herramienta en la lucha contra la discriminación. Lo impartirá María López. María López, Project Manager en European Football for Development Network. Perdonad, que a veces son tantos datos que tengo que leerlos yo también. Y nada, que espero veros a todos. Mañana recibiréis un email con la repetición de este webinar y con una publicación en nuestro blog sobre el resumen de lo que nos ha estado contando Joana. Y nada más. Hasta aquí hoy. Muchísimas gracias, Joana. Un placer y un honor contar contigo. Y bueno, pues contamos contigo para lo que necesites. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, me alegro mucho que la siguiente sea María. Así que, María, avanti. Muchísimas gracias de nuevo y a todo el equipo de Clupic por la oportunidad y que cada vez haya más mujeres. Claro que sí. Un saludo a todos y gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí. Gracias, Joana. Hasta luego. Chao.